Un saludo, estimados hermanos en Cristo. Quien les habla es el hermano Gustavo de Perú. En esta ocasión quisiera compartir este pequeño video con ustedes para tratar de hacerles ver del caso erróneo que ustedes tienen en algunos casos, ya de la certeza que ustedes tienen de quién es Jesús en realidad. Veamos. Estimados hermanos, año tras año la Iglesia Católica y otras religiones también nos bombardean con tantos tipos de Jesús, tantos Cristos, imágenes, pinturas, retratos, etc., donde nos tratan de hacer entender que Jesucristo, nuestro Señor, está representado en estas imágenes. Veamos un momento algunos de estas imágenes que quisiera mostrarles. Veamos. En este sitio web de Google podemos observar claramente que existen muchos Cristos, muchas fotos de Jesús, representados de distintas formas. Pero les pregunto, ¿quién ha visto a Cristo para poderlo representar de esta forma? Nadie. La respuesta es nadie. Porque hasta el día de hoy podemos observar que nadie ha visto a Cristo. Todas estas imágenes son creaciones humanas, lo cual nos aleja mucho más de Cristo. Porque nosotros, al adorar este tipo de imágenes y creer en ellas, caemos en idolatría. Estimados hermanos, recordemos lo que pasó en el tiempo de Moisés, cuando Moisés fue enviado por Dios a liberar a este pueblo hebreo de las garras del poder egipcio. Miren, Dios mostró a través de Moisés grandes proezas, grandes milagros. Este pueblo hebreo, muchas veces incrédulo, vio todo este tipo de milagros, pero aún así fue rebelde en su corazón. Ellos decidieron hacer un becerro de oro, como todos recuerdan, creyendo así que Dios estaba representado en este becerro de oro. Incluso hicieron una fiesta, trataron de hacer sacrificios al becerro. Pero entendamos algo, mis estimados hermanos. Dios es un Dios celoso. Por algo nos dice en sus sagradas escrituras que nosotros no representemos las cosas, no representemos algo para adorarlo, mucho menos. Entonces, hermanos, les digo algo. Si ahora sabemos que Cristo no está en esta imagen, entonces nosotros debemos amarlo tal cual nos habla la Escritura, no como lo representa el ser humano. Hermanos, no caigamos en el error de tratar de admitir y aceptar de que Jesucristo está realmente en esas imágenes, porque no lo está. Jesucristo, como sabemos, Él ha resucitado y está a la diestra de nuestro Padre Celestial. Entonces, Jesucristo está vivo. Jesucristo está a la diestra de nuestro Padre. Entonces, lo cual nos indica, queridos hermanos, que nosotros debemos creer en Él a través de nuestra fe y no estar buscando un medio para perdernos, que en este caso es la idolatría, a través de la creencia en imágenes, en pinturas, en cuadros, etc. Porque ustedes sabrán que las imágenes de Cristo se venden por montones. Esto ya se ha vuelto mucho más que un negocio. Pero veamos que en este caso hay muchos que se burlan incluso de la imagen de Cristo Jesús. Veamos un poco de lo que habla o lo que estamos hablando en este caso y veamos que hay muchas representaciones infames. Miren esto, una imagen aceptada por el mismo catolicismo, imágenes de personas que blasfeman, personas que han distorsionado totalmente la imagen de Cristo, y aún así la Iglesia Católica lo ha permitido hasta el día de hoy. No quisiera continuar más porque causa mucha indignación el hecho de que toman a Jesús en broma y no en serio.
Jesucristo hizo un único sacrificio y solo a través de él seremos salvos. Estimados hermanos, espero que esta pequeña reflexión les haya servido a ustedes y que realmente les haga entender y abra los ojos hacia la verdad y no al engaño. Dice la palabra del Señor que la verdad nos hará libres. Entonces, tratemos de entender esto, porque Dios es vida. Jesucristo es el único camino, pero no estas imágenes que vemos. Espero que este video les haya servido. Un saludo del hermano Gustavo, quien les habla, desde Perú, para todos los hermanos quienes no pueden escuchar y ver este video. Bendiciones en el nombre de Dios. Muchas gracias, hermanos, por compartir este momento conjuntamente conmigo y con todos los otros hermanos que puedan ver este video. Gracias. Un saludo muy especial del hermano Gustavo de aquí de Perú para todos los hermanos en el mundo. El día de hoy vamos a tocar el tema de la Virgen María, impuesta así por el catolicismo. Y aquí daremos a conocer, pues, con sustento bíblico, lo que María representa en sí para la Iglesia cristiana. Bueno, sin más preámbulos, empezamos con el primer capítulo, o con la primera cita bíblica. Situémonos en el libro de Marcos, capítulo 3, versículos del 33 al 35, donde nos dice: ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Replicó Jesús. Luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de él y añadió: Aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Analizando este capítulo podemos afirmar que María solo fue el medio bendecido para que haga el ingreso Jesús a este mundo. Ahora, cuando nosotros tratamos de santificar a María, le estamos dando un rango, un criterio divino, por decirlo así, a María, y lo cual está siendo refutado por esta cita bíblica. Analicemos este siguiente pasaje, que está en el libro de Lucas, capítulo 11, versículos del 27 al 28, que dice: Bienaventurado el vientre que trajo y los pechos que mamaste. Dijo una mujer a Jesús, pero él contestó diciendo: Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Si nos damos cuenta, tratan de alabar la forma en cómo Jesús vino a este mundo a través del medio, que en este caso es María. Pero Jesús nos dice algo muy importante. Nos dice que bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces, analizando este tema y este texto bíblico, nos damos cuenta que María no tiene esa posición divina como lo hace ver la Iglesia Católica. Lamentablemente, el catolicismo ha intentado exaltar a María a una posición divina con la nueva doctrina, la cual ellos llaman la Inmaculada Concepción, lo cual es algo que no tiene fundamento, ya que María no fue concebida de una manera sobrenatural, como lo fue Jesús. La enseñanza del catolicismo es de que María nació sin pecado original, pero de este nacimiento de María no hablan las Escrituras, tampoco está sustentado en la Biblia. La Biblia dice que María fue una mujer virgen y temerosa de Dios, favorecida y escogida por Dios. Pero María era tan humana como nosotros, todos descendientes de la raza caída de Adán. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. La única excepción es Jesucristo. Ahora veamos el siguiente texto, que es en Lucas, capítulo 1, versículo 47. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Obviamente María también necesitaba ser salvada. En este texto bíblico lo hemos comprobado. Ahora, viendo todo este análisis, estimados hermanos, no demos importancia a la Virgen María. Uno, ¿por qué? Porque el único camino hacia Dios es Jesucristo. No existe otro mediador.
Ahora, la Iglesia Católica nos da a entender una cosa y nos dice Virgen María, lo cual también está totalmente infundada, porque en la Biblia podemos encontrar que en el libro de Mateo, capítulo 12, el 47 nos dice: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Veamos que se utiliza el término hermanos, plural, lo cual indica que tuvo 2 o más hermanos. Y al ir al libro de Mateo, capítulo 13, versículo 55, vemos que tuvo 4 hermanos, los cuales se llamaron: el primero Jacobo, José, Simón y Judas. Entonces, la posición virgen no queda satisfecha. María ya no continuó siendo virgen. Ella tuvo hijos propios de su matrimonio con José. Ahora veamos. El libro de Mateo, capítulo 13, versículo 56. Nos dice: ¿no están con nosotros todas sus hermanas? Así que ¿de dónde sacó todas estas cosas? Meditemos algo. En esta parte vemos que utilizan el término todas. Por regla general, cuando nos referimos a 2 personas, utilizamos el término ambas y no todas. Esto definitivamente implica que no fueron solo 2 hermanas, sino que tuvo 3 a más hermanas. Entonces, estimados hermanos, con este análisis podemos concluir que después de Jesús, María tuvo otros hijos naturales de su matrimonio con José. Por lo cual esto indica solo una cosa: Jesús fue concebido en estado virginal, pero María no se mantuvo virgen como se indica en el catolicismo. Eso está completamente demostrado a través de estas escrituras que acabamos de exponer. Entonces, esta parte del catolicismo, al otorgarse un título a María, vemos que no tiene fundamento. Ahora, veamos lo siguiente. El catolicismo afirma que María está ahora en el cielo en cuerpo y alma, porque fue asumida al cielo. Veamos algo. Aquí hay un grave error. Esto es algo infundado enseñado por el catolicismo. En las escrituras solo habla de una resurrección hacia la vida eterna, la cual fue por nuestro Señor Jesucristo, cuando fue al cielo, pero no habla de ninguna otra ascensión como lo hace ver la Iglesia Católica. María murió y fue enterrada como todos, como cualquiera, pero no ascendió al cielo. Entonces, también podemos refutar ese aspecto con respecto a la Virgen María. Ahora veamos. Existen muchas atribuciones más que se le da. Pero, estimados hermanos, nosotros debemos entender también algo. A nosotros nos tratan de decir que María es la Madre de Dios. Y veamos algo muy importante. ¿De quién es hijo el Cristo? En Mateo capítulo 22, versículos del 42 al 45 nos dicen: Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, María solamente fue un medio. Entonces llegamos a una conclusión fácil y básica, que lo confirma el libro de Mateo, el libro de Marcos y el libro de Lucas. María solo tuvo un propósito, el cual fue ser el medio del ingreso de Jesús a este mundo. Entonces, no tratemos de darle un punto especial o un mérito especial a María. Vamos a empezar con un análisis del título que se le da a la Virgen María. Y vamos a analizar un poquito lo que es el texto bíblico de Lucas capítulo 1, versículo 28. Dice así: el ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo,
tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ahora analicemos este siguiente capítulo que está en Lucas, capítulo 1, versículo 42. Nos dice, exclamó, bendita tú eres entre las mujeres, y bendito el hijo que darás a luz. Ahora, veamos el análisis de estas dos citas bíblicas. Al analizar ambas citas bíblicas, vemos que María fue favorecida, bendecida por Dios. El término favor o bendito no se refiere a un título divino, como trata de imponer el catolicismo. Entonces, si nos damos cuenta, existen muchas vírgenes María. Ya hemos demostrado esto en el capítulo 27, que María no se mantuvo virgen, por lo cual el título de virgen está infundado. El catolicismo trata de enseñarnos y de hacernos creer en María y que ella fue proclamada por los pueblos como santa y digna de adoración, lo cual es una blasfemia. Pero aún así fundaron iglesias y altares para honrar a María, lo cual podemos definir como idolatría infundada. Dios es uno solo. Jesús es nuestro único mediador entre Dios y los hombres. Ahora, ¿qué función puede tener María dentro de la iglesia? Ninguno. ¿Por qué? Dice, Jesús es el camino y solo a través de él podremos llegar al Padre Celestial. Entendiendo esto, podremos llegar a la única conclusión. Jesús es el único medio para llegar al Padre. Jesús es el único. Ahora, ¿dónde queda María? Simplemente no existe. Por tal motivo, nosotros podemos darnos cuenta que la adoración a la Virgen María es un tipo de idolatría infundada. Espero, estimados amigos, que este corto análisis les haya servido a ustedes para poder comprender mejor las cosas y no caer en errores que en el futuro nos puede costar mucho. Un saludo a mis estimados hermanos, esperando que este video les haya ayudado mucho. Me despido con el saludo cordial en el nombre del Señor Jesucristo. Estimados hermanos, un saludo muy especial de parte de su hermano Gustavo. Y ahora, hermanos, quisiera tocar un tema muy importante, el cual nos lleva pues al término de santos, ¿no? Estimados hermanos, la Iglesia Católica tiene registrado, sinceramente desconozco el número de santos que ellos tienen, pero en esta pequeña imagen podemos darnos cuenta que son bastantes los santos que ellos tienen. Y hay muchos todavía por mencionar, porque en el calendario católico cada día está dedicado para un santo. Ahora veamos, ¿quiénes realmente son santos y qué función cumplen o han cumplido dentro de la iglesia? Vamos a ir a situarnos, ya, leamos un poco del libro de Lucas, capítulo 6, versículos del 5 al 13. Jesús nos enseña a orar, pero en ningún momento dice que tengamos que rezar a los santos. Él nos dice que nos dirijamos al Padre de una forma y nos enseña, en este caso, el Padre nuestro, ¿no? Él dice, dirijámonos a Dios de la siguiente forma. Pero ahora les consulto a ustedes. Miren, vamos a ver la foto que estoy mostrando a continuación. La mayoría, bueno, en este caso todos han muerto, todos están bajo tierra. Suponiendo que la oración se dirigiese a estos santos y la petición está dirigida hacia estos santos, ¿quién supuestamente nos escucha si todos están muertos? Ahora, entonces estaríamos haciendo todo lo contrario a lo que dicen las escrituras, porque si nosotros vamos al libro de Timoteo, al libro primero de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Entonces, estimados hermanos, perdamos ese tonto y erróneo pensamiento donde nos hace ver que rezando a un santo
pues vamos a también a tratar de ser escuchados por Dios. No, el único mediador, señores y estimados hermanos, es Jesucristo. No un santo. Los santos han muerto, están bajo tierra, se han convertido ya en polvo, y el polvo no nos puede escuchar, el polvo no nos puede responder. Cuando tú envías tus oraciones hacia un santo, es como enviar una carta sin destino. No existe el destino, tampoco el destinatario. Entonces es algo que no tiene fundamento, no tiene ni pies ni cabeza. Es algo que el catolicismo erróneamente enseña, y estamos demostrando nosotros que el catolicismo está básicamente con fundamentos erróneos dentro de esa religión, porque esa es una religión. Entonces, estimados hermanos, tratemos de despertar a esta falsedad en la cual vivimos. Aquí entonces quisiéramos aclarar que el único y solo el único mediador que tenemos es Jesucristo. Entonces, ¿con eso te estaremos diciendo que los santos no existen? No, claro que no, porque en la Biblia nos habla de una forma de santos que existían en aquel entonces, que podemos comprobarlo en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 1, donde dice: a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso, similares a las palabras que encontramos en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 1, y en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo del 2 al 4. Si analizamos estas citas, nos damos cuenta y nos dan a entender que tales cartas eran dirigidas a personas vivas, que eran fieles a Jesucristo. Entonces, de modo que si queremos que un santo ore por nosotros, debemos encontrar a un cristiano, a una persona que realmente crea en Cristo. Pero, si nos damos cuenta, nosotros mismos podemos orar a Dios. Es por eso que Jesucristo nos enseña a nosotros a orar. Pero si tú estás orando a un santo y este santo está muerto, lo que estás haciendo en este caso es espiritismo. Es una forma de espiritismo. Ahora, la Biblia condena esto de manera radical. Veamos en este caso, para comprobarlo, el libro de Isaías, capítulo 8, versículos del 19 al 20, donde él habla de que en este caso el espiritismo está totalmente rechazado por Dios. Entonces, ¿qué pasa con la Iglesia Católica? La Iglesia Católica incita a que nosotros podamos recitar el credo de los apóstoles. Dice: creo en la comunión de los santos, que por esto se refiere y bla bla bla. Les pregunto, ¿cuántos santos hay dentro de lo que es la Iglesia Católica? Vamos a nombrar algunos. Dice: los santos para los arquitectos es Santo Tomás, para los atletas San Sebastián, para los banqueros San Mateo, para los limosneros San Alejandro, y etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno tiene una fecha de festividad. Veamos así pues el libro de señor Ralph Woodrow, que es Babilonia y Misterios Religiosos, donde también podemos abundar mucho más acerca de este tema. Pero, estimados hermanos, la Iglesia Católica está canonizando cada vez más santos. Pongámonos a pensar. El ser humano está lleno de imperfecciones. El ser humano es pecador. Les pregunto a ustedes, ¿con qué derecho podemos nosotros canonizar y hacer y realizar santos en este mundo? El único que tiene el derecho y el poder de santificar a alguien es Dios. Es Dios. Nosotros solamente somos creación. Al nosotros asumir que creemos en Cristo y lo adoramos de corazón a Dios, nos hacemos hijos de Dios, así también herederos justamente con Cristo. Pero si nosotros adoramos prácticamente imágenes, estamos practicando la idolatría. Y ya en anteriores capítulos hemos comentado que la idolatría está totalmente refutada por la Iglesia de Jesucristo, que va contra toda la enseñanza que realiza en este caso el catolicismo. Porque el catolicismo lo que ve es básicamente idolatría por todos lados, y lo iremos viendo pues en los distintos aspectos que también incluso están
realizándose en las misas y en las tantas peregrinaciones que ellos hacen sobre una estatua o siguiendo a una estatua. Entonces no nos dejemos engañar, estimados hermanos. Tenemos que abrir los ojos a la verdad. Y la palabra de nuestro Señor nos dice que la verdad nos hará libres. Entonces, hermanos, lo único que les pido es a ustedes que abran sus corazones a Dios y a Jesucristo. No a santos que simplemente son polvo, que simplemente han sido seres humanos. Pidamos nosotros a Dios, directamente a Dios. Ahora, en el caso de lo que es los sacerdotes hacen que incluso nosotros nos confesemos nuestros pecados delante de ellos, y ellos nos mandan a hacer oraciones reiteradas, o sea, repetitivas, lo cual también nos dice las Escrituras: no oréis en vano, de manera repetida. Entonces ahora nos damos cuenta, estimados hermanos, a veces tú te vas en un padre y te confiesas, te dice: ok, tienes, por tus pecados te voy a dar el siguiente, por decirlo así, castigo, ¿no? 400 Padre Nuestros y 1,5 millones de Ave Marías. Ahora, ¿crees que al hacer esto tú eres perdonado por Dios? Es algo ilógico y tonto creer en eso. Uno, porque Dios, cuando oye nuestras oraciones, Él va a oír las palabras que salen de tu corazón. Cuando Jesucristo nos enseña el Padre Nuestro, nos dice orar de esta forma. Nos da un ejemplo, mas no te dice repite esto una y otra vez. Cuando tú oras al Padre, dirige de esta forma. Eso es lo que trataba de decir Jesús, ¿no? Que oremos dirigiéndonos a Dios de una manera respetuosa, teniendo en cuenta lo que Él es para nosotros y lo que nosotros estamos predestinados a hacer en este mundo, o también a las cosas, a las circunstancias a las que nos enfrentamos. Pero en este caso, estimados hermanos, pónganse ustedes mismos a pensar. La Iglesia Católica está cada vez más fuerte en este mundo, y a través de muchos estudios bíblicos de otros hermanos nos hemos dado cuenta que es la religión falsa, que es la religión que va a predominar de acá a un tiempo, y que ellos van a ser quienes nos van a hacer caer en tropiezo. Entonces, hermanos, lo que yo les trato de hacer entender es que por favor no caigan en enseñanzas erróneas y carentes de fundamento. La verdad está en la Biblia, la verdad está en la oración en la forma de comunicarte con el Padre Celestial que es en los cielos, y pedirle a Jesucristo que Él nos ayude, nos guíe y nos bautice con Espíritu Santo para conocer esa verdad, y no simplemente ser guiados por ciegos. Bueno, estimados hermanos, espero que esta sesión haya servido bastante y haya sido de mucha ayuda para ustedes. Espero que ustedes también puedan indagar, puedan leer y puedan buscar la información que ustedes necesitan para poder ser abiertos de ojos, o sea, y no ciegos. Tenemos que conocer la verdad, porque la verdad nos hará libres. Y aparte de eso es que tenemos que conocer a Dios directamente, no simplemente a través de me dijeron o me contaron. Bueno, estimados hermanos, un saludo aquí de su hermano Gustavo desde Perú. Espero que este video les sirva. Un abrazo fuerte y Dios los bendiga. Muchas gracias.